¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener la siguiente clase de esta materia, Fundamentos de Derecho. Sería la clase número 9. Pues en esta clase vamos a continuar con el tema que nos quedamos pendiente la semana pasada que no concluimos, relativo al Estado. Espero que se encuentren muy bien, y que estén teniendo una excelente semana. Bueno, ¿qué les parece? Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la clase, pero pues como ya es costumbre, vamos a iniciar con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea ayudándonos en todo momento. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para impartir una nueva clase y a los alumnos que están llevando esta materia de fundamentos de derecho. Yo te pido que tú los ayudes en todo momento, en sus tareas, en los exámenes, Señor, que tú les des sabiduría y les des fuerza para que ellos puedan concluir esta materia y aprobarla. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos permitas que los estudiantes puedan memorizar todos los conceptos que se van a impartir en esta clase. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta clase pues vamos a continuar con el tema de el estado que no concluimos la clase pasada. Vamos a ver, déjenme, les voy a compartir las diapositivas para que ustedes me vayan siguiendo. Am, Aquí está. Muy bien. Creo que nos habíamos quedado en em, tema, el pueblo y el Estado. Ya lo habíamos visto y ahora vamos a ver lo relativo a este tema que dice que es la nación. El concepto de nación obedece a raíces mucho más profundas que las del Estado, en tanto que la agrupación estatal puede surgir de la noche a la mañana como resultado de una arbitraria y efímera organización. Una nación no, porque requiere una continuidad y una tradición a prueba de vicisitudes históricas y se mantiene como unidad moral indisoluble. Entonces aquí hace una diferencia entre el Estado y nación. O sea, dice que el Estado puede surgir, o sea, con mayor rapidez de la noche a la mañana, mientras que, o sea, como efímeramente, pero pues la nación requiere de una continuidad, una tradición y como vicisitudes históricas y se mantiene como unidad moral indisoluble. Aquí tenemos este autor, Mancini, uno de los primeros teóricos de la nacionalidad, sostuvo que la nación es una sociedad natural del hombre, de hombres, creada por la unidad de costumbres y de idiomas, formada por una comunidad de vida y de conciencia social. Pues aquí marca más que nada lo define como más que nada como una sociedad de hombres que está unida por costumbres y por el idioma, creada para una vida en comunidad y conciencia social. Ahora vamos a ver lo relativo al territorio y el Estado. Dice, pueblo llam- el pueblo llamado a integrar el Estado debe estar establecido permanentemente en un territorio que constituye su patria. Sin este suelo no podría haber Estado. Entonces aquí, pues el territorio es un elemento más del Estado, que es pues el pedazo de tierra en el que encuentra establecida un Estado, una nación, y que pues sí, efectivamente sin este pedazo de suelo, pues no podríamos estar hablando de que existe un Estado.
porque pues es un elemento del Estado sin el cual pues no podría establecerse que se encuentra constituido. Eh, Dice, el estudio de la tierra como habitación de las colectividades políticas y el estudio del Estado como organismo geográfico o fenómeno en el espacio muestran la importancia del factor territorial en relación con la realidad estatal. Entonces, elemento pues es importante para establecer que forma parte del Estado. Respecto de la población, el territorio fija y da forma espacial e individualiza geográficamente al pueblo que sirve de base a un orden político. En virtud de la doctrina de la indivisibilidad del territorio, cada parte de él se considera como sustancia propia de la patria. Entonces, pues el territorio es el elemento del Estado que fija la forma espacial. Pues esto más que nada pues se refiere a pues la forma del territorio y que individualiza a cada nación. Porque pues bueno, si nosotros vemos cualquier mapa, pues vemos que cada nación tiene un cierto territorio de cierta forma espacial, o sea, pues por ejemplo, México, pues tiene cierta forma el territorio que forma parte de esta nación y así los diversos países, hay unos más grandes, más chicos. Entonces, pues este elemento es el que se encarga de fijar la forma espacial y que, em, como podríamos decirlo, bueno, como aquí dice, individualiza geográficamente al pueblo, que sirve de base a un orden político. Entonces es como decir, pues lo localiza, o sea, en un mapa o pues sí, es lo que hace localizable a un estado, una nación. A ver, vamos a ver. Ok. Dice, por lo que hace al poder del Estado, el territorio le circunscribe el ámbito de su competencia. Todas las actividades que en él se realicen están sujetas a la preeminencia del poder estatal. Entonces, hablando de este elemento del Estado, que es el territorio, pues es ahí en ese espacio territorial, es donde se puede ejercer el poder del Estado. Porque pues un Estado, una nación, pues no puede ingerir en otro, ¿verdad? Nada más puede hacer valer el poder de ese cierta nación dentro de su territorio y respecto de las personas que se encuentren habitando en este territorio delimitado. Ahora vamos a ver otro elemento que es el fin del Estado. Pues el Estado pues debe tener un fin. Dice, ninguna institución humana puede carecer de un fin. ¿Cuántas veces se agrupan los hombres en sociedad? Hay un bien común que ordena los medios hacia él y que se instaura como finalidad. Y bueno, entonces este es el fin del Estado, un bien común pues para los integrantes de la nación, del Estado. Y aquí este autor Santo Tomás dice, el bien común es el fin que centra la vida de la sociedad civil o comunidad política. Anima la actividad de su gobierno y da sentido a la ley como instrumento de la acción del poder y del orden público. Entonces, este bien común, según esta definición, está centrado, pues tiene como base la sociedad civil o la comunidad política y es el que, bueno, debe estar regido o se debe guiar la actividad del gobierno para toda esta actividad o el desempeño de esta labor, pues debe estar centrada en este bien común
para toda la sociedad o pues para la población que integra un estado. Y pues este bien común es el que le da sentido a que se promulgue la ley y que a su vez también el Estado ejerza el poder sobre el territorio del cual está integrado y además para que haya un orden político. Entonces, este también es un elemento del Estado, el fin que es un bien común. El bien común puede ser particular o público, según que se relacione de manera inmediata con intereses particulares o con el interés público. El bien público es de manera inmediata el bien del público en general, en su diversidad y complejidad, sin acepción de individuos o grupos, comprendiendo en él además no solo a los vivos, sino a las generaciones futuras, pues el público y su bien se despliegan a la vez en el espacio y en el tiempo. Entonces, este bien común, pues puede ser público o particular, y cuando es público es para pues todos los integrantes o los que habitan en un cierto estado, nación, y pues no solamente comprende a la población que se encuentra en ese espacio-tiempo que comprende la nación, sino que también debe estar encaminado a las generaciones futuras que van a integrar esta nación. Pues este bien, aquí como dice, se despliega a la vez en el espacio y en el tiempo. O sea, pues no es de un cierto momento, sino como que, vamos a decirlo así, que es de tracto sucesivo. O sea, que es de, como dice aquí, se despliega en el espacio y en el tiempo. Y aquí vamos a ver los elementos del bien público, el orden y la paz. Para proscribir la violencia en todas sus formas es menester que exista una institución de fuerza pública. La policía, aquí pues sería esa la policía, una institución de fuerza pública que existe pues en la mayoría o en todas las naciones o estados. Dice, y una institución de justicia, los tribunales que realicen el sistema jurídico. Entonces, para cumplir con este bien común, este bien público para para todas las personas que forman parte de un estado o de una nación, debe haber un orden y paz. ¿Y cómo se logra este orden y la paz? Pues a través de órganos públicos, como aquí, que ejerzan una fuerza de control, o sea que para regular todas las conductas pues se podría decir antijurídicas o contrarias a la moral en algunos países. Y aquí, pues, esta fuerza pública, ¿cómo se ejerce? Pues en la totalidad o la mayoría de los estados a través de esta institución que es la policía. Y aparte, tendría que haber una institución a la cual los ciudadanos o los integrantes del Estado o nación puedan acudir para que se les imparta justicia, que en este caso son los tribunales. Bueno, aquí pues sí, en el caso de México, pues sí existe la policía y existen los tribunales, que vamos a decir que puede, como ejemplo, pues puede ser el poder judicial de cada estado o de la federación, a donde los ciudadanos acudimos para que se nos imparta justicia a través de los procedimientos jurisdiccionales que existen en las diversas leyes, ya sea locales o federales, estatales, tribunales administrativos, laborales, todo ese tipo de instituciones que se encuentran o que su objeto es la impartición de justicia y que se dividen en materias o como ya materias civil, administrativa, penal, laboral, etcétera. Entonces, para lograr es el bien público, tiene que haber orden y paz.
Y aquí como otro elemento, coordinación de intereses. Dice, el orden estatal guiado por la justicia no es el bien concreto de nadie, pero sí es cierto que el bien público no realiza el bien propio. No es menos cierto que lo favorece al procurar a cada quien el medio de conserva, de adquirir o de mejorar su bien particular. Entonces, la coordinación de interés es el orden estatal guiado por la justicia. O sea, que nos es un bien concentrado en cierta persona, sino que pues es respecto de toda la sociedad. Y entonces por eso es el bien público. Entonces, esto es la coordinación de intereses es el segundo elemento del bien público. Y eso sería todo por lo relativo al bien al este elemento que es el bien común, hablando aquí sobre el bien público y ahora vamos a ver el poder estatal. Todo poder es un principio de movimiento, una dirección y coordinación activa que proyecta su impulso hacia la realización del fin, en una precisa y brillante definición. Aquí tenemos que este autor, Airiu, establece que el poder es una libre energía que gracias a su superioridad asume la empresa de gobierno de un grupo humano por la creación continua del orden y del derecho. Entonces aquí vemos que el poder del Estado, pues más que nada se supone que está encaminado, que es el Estado el que lo ejerce para la creación o para eh, ¿cómo podríamos decirlo? Para crear o mantener un orden y que haya un estado de derecho en la nación o el estado. Los elementos primarios del bien público y el orden bien público. El orden y la coordinación no podrían ser obtenidos em, sin el concurso efectivo de los ciudadanos que integran el Estado. Es entonces a todas luces necesario que una autoridad defina y prescriba las actitudes permitidas y prohibidas, susceptibles de conducir a la idea directriz del Estado. Esto es al bien común público. Pero un gobierno sin administración es imposible, así como también lo sería una administración sin gobierno. Entonces, los elementos primarios del bien público es el orden y la coordinación, pero el orden y la coordinación, pues no, como nos establece aquí, no se pueden obtener sin que el Estado defina y prescriba las actitudes que son permitidas y prohibidas. Esto, pues más que nada, pues va encaminado a la creación de leyes, donde en las leyes o reglamentos que existen en el estado o en los municipios, pues, pues ahí se establecen cuáles son las conductas que se permiten y cuáles son las prohibidas. Que esto más que nada pues se hace no, para lograr el orden y la coordinación y conducir a ¿cómo podríamos decirlo? A un estado ideal, por decirlo, o sea, donde haya un bien común y haya orden y coordinación. Entonces, si un gobierno no tiene administración y no establece cuáles son las actitudes que se permiten y cuáles son las que se prohíben, eh, pues podríamos decir que se estaría hablando de que no existe un gobierno. Y luego dice aquí, la autoridad ordena una línea de conducta a los ciudadanos y los extranjeros residentes en el país.
Sí, o sea, pues las leyes como ya no sé si lo vimos, bueno, pues en nuestra Constitución, que es la ley suprema, pues ahí se establecen una serie de normas, de leyes que nosotros como ciudadanos aquí de esta nación, de este país, de México, pues debemos observar, pero no solo nosotros, sino que nuestra Constitución establece que todas las personas que se encuentren habitando aquí en el territorio nacional tienen derecho válgame, son acreedores a los derechos que establece esta Constitución, de la Constitución, y pues también, obviamente, pues a las obligaciones. Dice, la obediencia de los súbditos no debe ser ciega, sino razonable. Pues esto sí, pues va más que nada de que pues no debe de haber ¿cómo podríamos decirle? Que el poder del Estado pues no se debe otorgar como en forma desproporcionada, sino que debe ser con una medida. ¿Y esta medida cuál es? O este fin, pues es el bien público, como lo estamos mencionando aquí al principio de esta diapositiva, a través de que se cree orden y coordinación. Entonces, pues esta obediencia de pues nosotros como ciudadanos, pues no debe ser ciega, sino debe ser razonable, o sea que debe suscitar, podríamos decirlo así, de que puede, ¿cómo podríamos decirlo? Por eso existen medidas establecidas en la ley para cuando una autoridad se sobrepase de este poder que tiene sobre los ciudadanos, pues nosotros podemos acudir a los tribunales a combatir este tipo de resoluciones a través de los mecanismos que la propia ley establece, la Constitución y otras leyes. Entonces, pues más que nada eso podríamos decir que esa obediencia pues no debe ser ciega, sino razonable. Cuando dudemos de que algo sea constitucional o sea contrario al derecho, pues la misma Constitución y otras leyes que existen pues nos establece los lineamientos o procedimientos a los cuales nosotros podemos acudir para que se nos imparta justicia. No es el poder cuestión de fuerza material, sino cuestión de derecho. La fuerza es un auxiliar indispensable de la potestad política. Y aquí, como lo podemos ver, pues sí, aquí establece que no es cuestión de fuerza material, sino cuestión de derecho. O sea que debe estar el poder del Estado debe estar ceñido o regirse por normas de derecho y la fuerza es un auxiliar indispensable de la potestad política. Pues sí, tiene que hacerse uso de la fuerza en algunos casos para que puedan cumplirse con las determinaciones que emitan los tribunales que existen en nuestro país. No basta dirigir la actividad de los súbditos hacia los fines sociales, se requiere además proveer por medios de servicio a la satisfacción de los intereses públicos. Entonces, pues la finalidad pues es el interés público, del por qué se ejerce el poder y el poder del Estado. Y bueno, ya como lo estamos viendo anteriormente, pues los elementos del Estado, los elementos esenciales de un Estado son cuatro: la población, el territorio, gobierno y soberanía. La población se refiere al conjunto de habitantes que residen en el territorio de un estado, sin importar su origen o nacionalidad. La población es la base social del estado y quien le otorga su legitimidad. Entonces, sí, como ya vimos anteriormente, aquí explicamos pues de una manera más concreta y vemos que la población es todos los habitantes que residen en el territorio de un estado. Y dice aquí sin importar su origen o nacionalidad. Esto va encaminado a que no nada más las personas que hayan nacido ahí en ese estado, pues se les puede decir habitantes,
sino que también puede haber personas que residan allí en ese territorio, pero no sean de esa nacionalidad. Y vemos aquí que pues la población es como decirlo, la piedra angular del Estado y quien lo legitima. Entonces, ese es el primer elemento del Estado. Y ahora vemos este elemento que es el territorio. El territorio es el espacio físico delimitado donde el Estado ejerce su poder y jurisdicción. Incluye no solo las superficies terrestres, sino también el subsuelo, el espacio aéreo y las aguas territoriales. Entonces, bueno, aquí ya hace una definición más concreta del territorio, de lo que estuvimos viendo anteriormente. Y pues como ya vemos, pues es el espacio físico delimitado donde el Estado ejerce su poder y su jurisdicción, donde son aplicables sus leyes y donde el Estado puede aplicar el poder de la fuerza para lograr, como vimos, lograr la paz y el orden. Y bueno, pues no, como el territorio pues no nada más comprende, por decir en México, el pedazo de tierra que conforma México, sino también el subsuelo, o sea, lo que está debajo, el espacio, ya ven que a veces no sé si han oído escuchar del espacio aéreo, ¿verdad? Que nadie puede sobrevolar arriba de cierto país sin el permiso, como lo hacen los aviones, de que pues van a llegar a otro país y piden permiso para ingresar y todas esas cuestiones. Tiene que estar permitido el ingreso, si en caso de que no, pues no está permitido que sobrevuelen el espacio aéreo de un país sin su permiso. Ya, y pues pues no sé si han escuchado o lo han visto en algunos, bueno, pero este ya es un dato extra o pues que a veces los países hacen, eh, ingresan al espacio aéreo de otro país, pero pues con otros fines de espionaje o esas cuestiones. Pero pues generalmente lo hemos visto, lo vemos pues cuando se han suscitado conflictos entre países. Entonces no nada más es el pedazo de tierra que está delimitado, el que conforma el territorio, sino también el subsuelo, el espacio aéreo y también aquí marca las aguas territoriales. Entonces cada país, si tiene colindancia con el mar, pues tiene un espacio de aguas territoriales que le corresponden a este país, de que son de su propiedad y como consecuencia pues no puede ingresar alguna otra embarcación o bueno, o podríamos, bueno, pues no tanto embarcación, sino que no pueden eh, acudir a realizar a pescar barcos que no sean de la nacionalidad del territorio que abarcan las aguas territoriales. O sea, barcos extranjeros pues no pueden acudir a, podríamos decirlo así, aprovechar las riquezas que existen ahí en esas aguas territoriales de cierto país. Y pues creo que también las islas, ¿verdad? Que están dispersas también en México, pues hay islas que forman parte del territorio, pero pues que están dispersas a lo largo de las aguas territoriales. Entonces, lo que respecta al territorio, eso es lo que conforma este elemento del Estado. Y ahora vamos con el gobierno. El gobierno es el conjunto de instituciones y autoridades encargadas de administrar el Estado, aplicar las leyes y garantizar el orden público. El gobierno puede ser de diferentes formas, como una república, una monarquía y una democracia, etcétera. Bueno, como ya lo vimos anteriormente, pues además de todos estos elementos de la población, el territorio, pues el Estado debe tener un gobierno, que es el que se encarga de mantener el orden, de velar por el bien público de la sociedad, el bien común. Y como aquí dice, encargado de administrar el Estado, aplicar las leyes y garantizar el orden público.
Administrar el Estado, pues en todo lo concerniente a pues el comercio, las leyes, que estas leyes se generan o se promulgan para garantizar el orden público también, como vimos que es las que establecen qué es lo que está permitido y cuál es lo que está prohibido. Y pues este gobierno pues puede formarse o darse un título diverso dependiendo del país en el que nos encontremos. En este caso, en México, pues es una república. Eh, y respecto de otros países, pues pueden ser monarquías o democracias, ¿qué otras? Em, Hay este primer ministro, em, mm, ¿cómo podremos decir? Pues sí, la diversidad de países que existe en el mundo, pues varía el tipo de gobierno que se encuentra constituido y a través del cual se organiza. No es lo mismo el gobierno, el tipo de gobierno que está en nuestro país como el tipo de gobierno que puede estar en China o en Estados Unidos o Alemania, Inglaterra, en Rusia. Pues sí, varía dependiendo de cada país y la forma en que los ciudadanos hayan establecido cómo se iba a conformar y administrar y gobernar. Entonces, bueno, ese es por lo que respecta a este elemento del Estado, el gobierno, y por último, pues es la soberanía. Dice la soberanía es la capacidad del Estado para tomar decisiones de forma independiente, sin estar sometido a ninguna autoridad externa. La soberanía implica la capacidad de establecer leyes, administrar justicia, defender el territorio y relacionarse con otros estados. Entonces, para que pueda considerarse como un estado, debe ser soberano, pues como el estado el país, nuestro país, pues es soberano porque pues se toman las decisiones propias el gobierno toma decisiones sin que exista injerencia de algún otro país. eh, y además, pues aquí podemos ver que se pueden crear leyes, se administra justicia porque existen los órganos que están establecidos en la Constitución, para administrar justicia. Y también, pues México defiende su territorio a través de que, pues podemos decir que a través del Ejército Nacional y también nos relacionamos, el México se relaciona con otros estados a través del comercio o cuestiones culturales, incluso pues políticas en torno a tratados internacionales de comercio. Bueno, pues el sonado ese tratado de libre comercio que pues ahora ya pues lleva otro nombre que es con Estados Unidos y Canadá. Y al igual que ese tratado, pues existen otros tratados con diversos países para comerciar y pues con esto pues eh, vamos a decirlo así, pues con este tipo de acciones pues se busca también el bien común, que es pues un fin del Estado. Entonces, eso es por lo que se refiere a la soberanía como un elemento del Estado. Y con eso vamos a concluir con con este tema del Estado y vamos a continuar con el siguiente tema relativo. Ahora a ver, denme un segundo. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver lo relativo al derecho constitucional y el derecho constitucional. Vamos a ver este tema.
Bueno, déjenme les comparto las diapositivas para que ustedes me vayan siguiendo. Muy bien, aquí están. Derecho constitucional. Bueno, si alguno de ustedes ha oído hablar de este tipo de derecho, pues más que nada, perdón, más que nada, pues está relacionado con el estudio de nuestra constitución, perdón, más que nada está relacionado con el estudio de nuestra constitución. Y pero bueno, vamos a ver de qué se trata este derecho y también vamos a ver lo relativo a nuestra constitución. Em, Dice, es indudable que el derecho constitucional integra una importante rama de la ciencia jurídica, o sea, de la disciplina cultural que estudia el derecho, como conjunto de normas de conducta cuyos atributos esenciales concurrentes son la bilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Estos atributos distinguen a la norma jurídica de las demás normas de conducta humana. Bueno, sí, aquí estamos hablando de dos características de una norma jurídica. Y nos marca aquí tres. Dice la bilateralidad entraña que el derecho regula los actos exteriores del hombre y por extensión de toda entidad que tenga un substratum humano, pues los actos meramente subjetivos, es decir, aquellos que no trascienden en la... ay, aquí me equivoqué, pero dice son indiferentes a la norma jurídica, ya que ésta solo los toma en cuenta para la estimación del comportamiento externo y únicamente con vista en este comportamiento, sin el cual permanecen ajenos al campo del derecho. Entonces, la bilateralidad va encaminada a que el derecho regula los actos exteriores del hombre. Eh, Vamos a ver, pues sí, más que nada, pues todas las actitudes o actividades que él tiene y no tanto así como conceptos morales o otras cuestiones. Dice, a ver, denme un segundo, ahí está, listo. Dice la imperatividad, llamada también autarquía de la norma jurídica, consiste en que ésta se sobrepone a la voluntad de los sujetos cuya conducta en causa, regulándola obligatoriamente a pesar de que dicha voluntad sea remisa o refractaria a su acatamiento o de que no le conceda o le niegue validez. Entonces la imperatividad va encaminada a que las normas jurídicas pues se deben de obedecer independientemente de la voluntad de los individuos o de la conducta que éste asuma y pues se dice que son obligatorias. De ahí que por virtud de la imperatividad el derecho sea heterónomo, es decir, que las normas que lo integran sean impuestas por una voluntad superior referible al Estado. Y esto pues va más encaminado, pues sí, nos estaríamos encaminando a lo que es la Constitución. Dice, y de cuyo poder emana de lo que se colige con puntualidad lógica que dichas normas son necesariamente coercitivas, entendiendo por coercitividad la capacidad que tiene para hacerse obedecer contra y sobre las actitudes en contra de los sujetos cuya conducta somete. Entonces, pues esta coercitividad de las normas jurídicas, pues es lo relativo a que se deben o hacer obedecer en contra, podremos decir así, en contra de la voluntad de las personas eh, y sobre las actividades en contra de los sujetos cuya conducta someten. Capacidad que indebidamente involucran por provenir de la potestad estatal y por garantizar esta y que
por garantizar pues el estado de cumplimiento. Entonces, pues también estas normas jurídicas son coercitivas porque pues el Estado es el encargado de hacer que se cumplan sin importar la voluntad o aún en contra de la voluntad de la persona o el sujeto eh, respecto del cual se apliquen estas normas jurídicas. Y entonces el derecho constitucional estudia la Constitución, pero no la Constitución ni abstracto como ente ideal carente de juridicidad, o sea, como un conjunto de principios deontológicos sin consagración positiva normativa, sino una constitución específica, particular de un estado determinado. En su objeto de investigación radica la diferencia entre el derecho constitucional y la teoría constitucional, pues en tanto que esta formula y explica los citados principios que pueden tener a no acogida en alguna constitución en concreto, aquel, según dijimos, analiza un cierto orden jurídico constitucional. Entonces, pues a grandes rasgos, el derecho constitucional es el que se encarga de estudiar de manera particular la constitución de un determinado estado. Mm, y por otra parte, a ver, aquí tenemos que nos marca em, y la teoría constitucional, como que ésta se encarga de estudiar los principios o teorías, ¿verdad? Pero bueno, el derecho constitucional, pues es el que se encarga de estudiar de manera específica la constitución de un determinado estado. Derecho constitucional es una disciplina jurídica específica fundamental y que las demás frente a la regulación constitucional de sus respectivas materias son disciplinas derivadas. Entonces, estos calificativos no deben vincularse a la importancia didacta de una y de las otras, ni se relacionan con su aparición cronológica en el campo de la ciencia del derecho, sino que simplemente entraña una jerarquía formal en el estudio que de las mismas materias comprende el derecho constitucional y las otras disciplinas, pues en tanto que aquellas se examinan en función de las normas constitucionales que las regulan, es decir, conforme a las disposiciones supremas y fundamentales del derecho positivo, estas las analizan según su normación secundaria. Entonces, el derecho constitucional es esta disciplina jurídica eh, que regula especifica que las demás frente a la regulación constitucional, sus respectivas materias son disciplinas derivadas. O sea, el derecho constitucional o emana pues la norma, estudia la norma fundamental y específica, la norma que se encuentra constituida o establecida en la Constitución y que de esta norma pues necesariamente derivan otras disciplinas como pues pongámoslo así, los códigos civiles de cada estado, los códigos penales, la ley de amparo, pues es reglamentaria de cierto artículo de la Constitución. Entonces, el derecho constitucional es esta disciplina que se encarga de estudiar estas normas fundamentales frente a las disciplinas de las cuales se van a derivar, que derivan de estas normas según el tipo de materia. Ah, entonces, a eso más o menos, ese es el objeto de estudio del derecho constitucional. Y ahora vamos a ver la Constitución. Vamos a ver pues ciertas características y en qué consiste esta ley que pues tiene nuestro país. Es la ley suprema. La Constitución posee ciertos atributos que le son propios y exclusivos. Estos la distinguen de otro tipo de normas.
Si bien es propio de toda la ley mandar, permitir, castigar, prohibir, disponer y regular, la Constitución, como toda ley, lo hace, pero por su naturaleza intrínseca va más allá, constituye y funda. Este ir más allá que las restantes leyes hace que a ese conjunto de normas agrupadas en un texto se les dé el calificativo de ley suprema. Se trata ciertamente de una forma de ley, no obstante goza de notas que la distinguen y sitúan en una posición diferente y elevada. Entonces, la Constitución pues es una ley, pero esta ley se distingue de las otras porque es una ley suprema, porque va más allá, porque los ordenamientos o disposiciones legales que se contienen en esta ley, que es la Constitución, constituyen y fundan, o sea que las leyes secundarias que se generen o que salgan a la luz derivadas de la Constitución, pues que son todas las leyes que existen, pues tienen que ceñirse o regirse bajo los lineamientos bajo los lineamientos que la Constitución establece a través de los principios que ésta contenga. Deben estar ceñidos o alinearse conforme a estos preceptos. Eh, Entonces, esto es lo que la distingue, porque de esta ley pues van a emanar todas las subsecuentes que se promulguen o salgan a la luz en un estado o aquí en nuestro país, porque todas las leyes pues deben ser constitucionales, deben regirse conforme a los lineamientos que establece la Constitución y deben apegarse a sus principios, a los derechos humanos y otras cuestiones. Definición, características y elementos de la Constitución. Dice, una Constitución es un complejo normativo de naturaleza suprema y fundamental. Es un conjunto de normas dispuestas sistemáticamente con el propósito de organizar un Estado. Ellas regulan el uso del poder, garantizan el respeto de las libertades y permiten el ejercicio de derechos. Son de jerarquía superior, permanentes, estrictas, generales y reformables. Estas características en la actualidad podrían ser aplicables en el caso del Estado mexicano. Entonces, ¿qué tenemos que aquí? Tenemos que la Constitución es una ley suprema y fundamental porque, como le estaba explicando, a través de esta ley es como, vamos a decirlo, es la base de todas las leyes. Y con esta ley pues se organiza el Estado porque en nuestra Constitución pues ahí mismo establece cómo se va a organizar el Estado, que se va a dividir en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y luego establece la forma de, vamos a decirlo, de resolver los tribunales que pueden existir, el Poder Judicial de la Federación, bueno, ya establece todo eso, lo relativo a los tres poderes, cómo se debe impartir la justicia, qué debe hacer un ciudadano para que pueda impartirse la justicia, dónde debe acudir. Todo este tipo de lineamientos pues se encuentran constituidos en esta ley suprema que es la Constitución y todas las normas secundarias que de esta emanen o que se promulguen en un estado, municipio o en la federación pues deben de ceñirse a esta ley suprema y no deben de contener disposiciones que contravengan esta constitución o que sean contrarias. Y pues esto aplica o se actualiza pues aquí en el estado, en el país. Nuestra constitución pues se establecen todos estos formas de organización del Estado, su administración, la impartición de justicia, cuáles son nuestros derechos y libertades, cómo podemos acudir a que no se nos imparten justicia y todas esas cuestiones. Dice la Constitución se ha dividido en diversas partes.
La de derechos humanos, algunos autores utilizan la terminología teológica, la denominada dogmática. A lo largo de la Constitución aparecen otros derechos en favor de los individuos. Esta dogmática pues vamos a hablar más adelante, pero pues es donde se encuentran, bueno, los derechos humanos, pues es los artículos donde vengan derechos humanos de cada individuo. Pero pues de la dogmática pues vamos a hablar más adelante. La parte orgánica relativa a la estructura y un funcionamiento y las facultades de los poderes centrales y locales. Entonces, como podemos ver, pues ahí en nuestra Constitución se establece cómo va a estar estructurado el Estado, el funcionamiento y las facultades de cada poder estatal y federal, centrales y locales. Dice, y una tercera parte es la programática, la que define la naturaleza de las características del Estado mexicano. Ahí dice la quinta parte, a la que a falta de un título más apropiado se ha llamado prevenciones generales, comprende un conjunto extenso de materias de diferente índole como ciudadanía, extranjería, capítulo geográfico, supremacía, reformas y permanencia constitucional. Esta parte se llama prevenciones generales, pues establece diferentes índoles de ciudadanía. Bueno, aquí yo creo que sería cómo adquirir la ciudadanía o quienes se consideran ciudadanos mexicanos, la extranjería. Capítulo geográfico, yo creo que va más que nada encaminada a, pues, cómo se encuentra integrado el territorio nacional, lo que estábamos viendo ahorita en el tema anterior de los elementos del Estado, que es el territorio, la supremacía pues, de la Constitución, que es ley suprema, reformas, pues que esta ley, pues, se puede reformar siempre y cuando se cumplan los lineamientos que para ello establece la misma Constitución y permanencia constitucional, pues que esta siempre está vigente, que no desaparece. Y dice la normatividad de naturaleza transitoria que hizo operante la entrada en vigor de la Constitución de 1917, dispuso la derogación de las normas de 1857. Entonces, la Constitución que tenemos actualmente, pues existía una anterior, aquí nos dice la de 1857, que esta fue derogada por la de 1917, que es la que se encuentra en vigor actualmente. Pues no es, como ahí ya lo vimos anteriormente, pues puede reformarse, entonces pues no es exactamente la misma, sino que pues ha habido muchas reformas a la Constitución y que pues esto, pues podríamos decir que obedece estas reformas pues a las necesidades de la sociedad para un bien común, podríamos decirlo así. Dice, dispuso la de 1917 y dispuso la derogación de las normas de la de 1857 que se le opusieron y reguló la transición entre una y otra. Conforma una sexta parte. En esta sección deben ubicarse los artículos transitorios que acompañan a las reformas que se hacen a la Carta Magna. De un tiempo a la fecha, esa clase de normas ha adquirido una particular importancia. Por medio de estas se inhibe y se excluye. Y estructura general de la Constitución. Ahora vamos a ver su estructura. Gramaticalmente, el término Constitución significa el modo de estar conformada una cosa. Desde el punto de vista jurídico, se define a la Constitución política como la manera en que está conformada y organizada una nación o estado. Formalmente, la Constitución política vendría a ser el documento que contiene las normas referentes a la conformación del Estado.
Y bueno, sí, como ya lo hemos estado diciendo o ya lo hemos precisado, pues podríamos decirlo que la Constitución es la norma que contiene cómo está estructurado un Estado, cómo se va a regir, cómo se va a conformar, cómo se va a aplicar las leyes, cómo se va a aplicar la fuerza, todas esas disposiciones, pues para el buen funcionamiento y de un Estado o para que pueda funcionar o conformarse el Estado, pues están constituidas o están establecidas en esta Constitución política. Dice la Carta Magna, así también se le dice a la Constitución, es la ley fundamental y suprema del Estado, porque sin ella no se concibe el orden del conglomerado social y porque encima de ella no hay ninguna otra ley. Entonces, pues esta sí, efectivamente es la Carta Magna, la ley suprema, porque pues imagínense que pues aquí en México no hubiera este tipo de ley, pues no sería aquí un caos o pues cada quien haría lo que se le antojara o pues existiría una aplicación del poder de una manera desmedida por las autoridades porque pues no habría una norma o un dispositivo legal que estableciera las reglas de conducta que deben de aplicarse o que debe por las que debe de regirse la sociedad o el Estado, sí, este no habría un orden, una paz, o sea, sería pues un caos porque no habría eh, cómo regirse, cómo guiarse. O sea, pues sí, sería todo un caos, un desorden total. Entonces, por esa misma cuestión y para que pueda existir el Estado, se genera este tipo de ley, que es la Constitución política de cada Estado, la ley suprema. Entonces, eso es la Constitución. Dice la Constitución se ha definido históricamente desde muy diversos enfoques, a saber, tenemos que este autor, Fernando Lasalle, dice como la suma de los factores reales del poder de una nación. Carlos Schmitt dice como las decisiones políticas del titular del poder constituyente que afectan al ser social. Hermann Heller como un ser al que dan forma las normas. Y André Hauriu, bueno, no sé si lo dije bien, dice como el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Entonces podemos saber aquí que existen diferentes definiciones que a lo largo de la historia pues se le han otorgado a la Constitución este, por diversos autores, pero pues podemos eh, eh, decir o pues se puede advertir que es pues esencialmente esta ley que da lugar a la constitución del Estado y a través de esta ley pues se regula su constitución y su forma de operar, podríamos decir así, el Estado. Entonces, eso es esas son las definiciones que han expuesto algunos de estos autores. Ahora, bueno, vamos a ver la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Pero bueno, mejor vamos a dejarle hasta aquí en esta clase y ya pues la siguiente clase que va a ser la 10 me parece, pues vamos a continuar con este tema, este subtema
de lo que estamos viendo del derecho constitucional y que pues necesariamente pues tenemos que analizar o estudiar lo relativo a la Constitución. Entonces, bueno, que les vamos a dejarle hasta aquí y pues ya en la siguiente clase vamos a terminar este tema. Los temas que estamos viendo los vamos a ver en conjunto. Le puse ahí derecho constitucional, pero a ver, denme un segundo. Pero en real, pues van a ser dos temas que vamos a estar viendo en forma conjunta, que es el derecho constitucional y la Constitución. Lo del derecho y constitucional, pues ya lo estuvimos viendo en un principio y ahora vamos a ver pues lo de la Constitución. Vamos a estudiar esta ley suprema. Ya hemos estado viendo algunas de sus definiciones y sus características y por qué tiene pues existencia o se forma para la existencia del Estado, que da, o sea que es como un, vamos a decirlo así, como un instructivo, un manual del usuario para que pueda funcionar el Estado o tenga existencia. Entonces, bueno, sin más por el momento, hasta aquí vamos a llegar con esta clase. Me despido, que tengan una excelente semana, Dios los bendiga y aquí nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.